Son muchos los motivos que llevan a miles de aragoneses a escoger su pueblo como destino para pasar sus vacaciones. Aquí lo tienen, nuestra comunidad es la tercera de España que registra un mayor aumento de población en los meses de verano, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León. Disfrutar de esto, de la naturaleza, de las fiestas patronales, del reencuentro con los amigos y con la familia son algunas de las razones que nos hacen volver al pueblo en vacaciones. Viajamos hasta Fuentespalda, en la comarca de Matarraña. Con poco más de 280 vecinos censados, es uno de los muchos municipios de Aragón que en los meses de verano aumenta su población. En este caso, llegan a convivir hasta 1.200 personas en el mes de agosto. Pero ¿cómo se preparan para multiplicar casi por 5 su población en esta época del año? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, igual que yo también. A mí no me ha dado tiempo, luego iré. Pues mira, si ahora somos 300, en verano igual nos ponemos 900. La gente sale mucho, se divierten mucho, hay muchos paseos para hacer en los alrededores. Vivimos, mi marido y yo, solos, todos los días, pero los fines de semana vienen los hijos con los nietos y somos cada fin de semana 10 personas en mi casa. Aquí se está muy bien, hay mucha fiesta. En verano lo que sí que trabajan más son los bares y las casas rurales. Pues yo la basura la saco cada día que pasan. Es día sí, día no. Pero en verano vienen mis nietos, mi hijo, y claro, ya somos más gente. Pero como en verano también aumentan los días de recogida, no hay ningún problema. Pues ya ves, aquí limpiando las zonas ajardinadas, las zonas visitables, las zonas para juego de los niños, acondicionamiento general, vaya. Esto más intenso en verano, este tipo de tareas solo son en verano. Que encuentren bonito, que estén a gusto, que vuelvan y que disfruten de su estancia. Limpieza de los locales del ayuntamiento, que son escuelas, el salón multiusos donde se hace gimnasia, el polideportivo y luego el control del agua sobre todo y el mantenimiento en general del pueblo. En verano nuestro trabajo se puede multiplicar por 4. Para principios de verano, ahora primavera, verano, tenemos que controlar muy bien lo que es toda la red de aguas. Tenemos un consumo en invierno que quizás son 200 metros cúbicos día, que es mucho, pero es que en verano se llega a 800. Por ejemplo, ahora cerraré un sector para asegurar que no hay ninguna pérdida, luego abro otro sector y así vamos controlando que todos los sectores estén bien. Pues mira, estamos empezando ahora las labores de hacer una terraza nueva para poder darle a la gente un espacio mayor de sombra, esperando que acaben las obras para poder empezar a trabajar. Al ser un pueblecito pequeño no necesitamos mucha gente y pasamos a ser unos 8 o 9 personas trabajando. Das pocas cenas durante el año y lo duplicas, lo triplicas todo. En verano la piscina es el lugar más fresco del pueblo, entonces el bar está lleno todo el día. La expresión hacer el agosto aquí está totalmente justificada. Estamos en la tirolina de Fuentespalda, que es la tirolina más larga del mundo, adaptada a minusválidos y la que tiene mayor recorrido de toda Europa. Esto va a ser la bomba de Fuentespalda, del Matarraña, de Teruel, de Aragón, y queremos que sea a nivel nacional una espectacular actividad para venir. La inauguración será en breve y la verdad pues que os animamos a todos a venir aquí a sentir esta emoción tan grande que lleva la tirolina de Fuentespalda en sus venas. Lo estamos esperando todos con los brazos abiertos.